No podemos detener la lluvia, no podemos evitarla. Pero lo que sí que podemos evitar es el dolor, el miedo, la incertidumbre, la sensación de impotencia y desolación que hemos vivido y un recuerdo imborrable que nos mantendrá las almas mojadas por muchísimo tiempo. Ha sido un cúmulo de promesas y de buenos proyectos que se ha transformado en un caos de desolación y de dejadez, que ha permitido que las infraestructuras estuvieran al límite y no han aguantado. Y las consecuencias las estamos pagando nosotros. Eso es la Confederación Hidrográfica del Segura para mí ahora mismo. Nos dejarán abandonados. De ayuntamientos y particulares que con intereses económicos lo único que han querido ha sido especular con terrenos que son, que eran y que serán inundables, al precio de poner en riesgo a muchísimas personas. Y eso lo estamos pagando nosotros, ¿no? De las comisiones de aguas de las diputaciones, que no consideraron importante mantener bien las acequias de los aliviaderos, y las infraestructuras no han aguantado. Y eso lo estamos pagando nosotros. De la falta de existencia de un plan de emergencia comarcal y local, lo que nos ha llevado a situaciones de caos, de descoordinación, de voluntarios que no sabían dónde ir, de comida que no llegó donde tenía que llegar mientras se pudría en otros sitios, de psicólogos que nunca han aparecido para ayudar a gente que se ha visto colapsada, que se ha encontrado durante horas mirando su casa sin saber por dónde empezar, sin luz, sin agua durante días, en situaciones absolutamente insalubres. Y eso lo hemos pagado todos. Y lo estamos pagando. Y un campo y una agricultura que, si a duras penas subsistía, ahora mismo va a suponer un esfuerzo sobrehumano y el fin de muchísimas familias y el fin de muchísimos recursos que hasta ahora eran nuestro orgullo. Y eso lo estamos pagando. Pero sobre todo miles de familias, de casas, de negocios y de tierras que han sido desoladas. Eso es lo que estamos pagando. No es cuestión, sí es cuestión de buscar responsables. Sí, claro que sí. Y todos quisiéramos que desde el primero hasta el último estuvieran aquí para dar la cara. Pero no los de ahora, sino los desde el principio, desde que todo esto se empezó. Son casi 40 años y habría que ponerlos a todos aquí delante. Pero sabéis que esa lucha va a través de Fiscalía, que sean ellos quienes se encarguen. Pero nosotros lo que queremos, aparte de responsabilidades, son responsables. Gente responsable, gente que deje aparte los intereses partidistas y políticos y arrime el hombro para que esto no vuelva a suceder. Responsables para que se hagan cargo del río, de su cauce, de sus infraestructuras, para que esta situación no se vuelva a producir así. Responsables para que gestionen las consecuencias de estas riadas y minimicen y hagan más aliviadero para las familias que ahora mismo lo están sufriendo y que no han terminado de sufrir, porque el agua se ha ido, sí, puede que se haya ido, pero nosotros seguimos viviendo el problema y seguimos encontrándonos con el mismo miedo que casi al principio. Es el momento de que se tomen responsabilidades, de considerar si Almoradí debe de seguir creciendo a costa de poner en riesgo a más gente. Es el momento de presionar a la Confederación Hidrográfica del Segura para que tome medidas urgentes, coherentes y reales para hacer que el río Segura no se coma nuestras casas,
pero que tampoco deje a su vega muerta. No solo es una cuestión de cuidar de las riadas, sino cuidar del río Segura. Porque lo hemos hecho nuestro enemigo. Y es muy fácil echarle la culpa al río. Es el momento de que entre todos ayudemos a contribuir y a construir planes, gestiones, infraestructuras y sobre todo una coordinación para que esto no vuelva a ocurrir así. Hola. Yo os voy a hablar de las principales causas y acciones para reducir los daños por inundaciones. Esto es una propuesta de Julia Martínez, que es la directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que está avalada por 500 expertos de universidades, centros de investigación y otras entidades de toda España, y que podríamos aplicar en este caso, ¿no? Para diferenciar un poco el concepto de inundación y crecida, por ejemplo, el concepto de crecida sería cuando el agua baja y ocupa su espacio fluvial, ¿vale? Y la inundación es cuando se desborda totalmente el espacio fluvial y provoca daño a la población y a los bienes, como ha pasado en este caso. Aunque, si conocéis la Vega, se han dado los dos escenarios, porque la Rambla de la Vanilla ha bajado y ha ido ocupando su espacio fluvial, que ha cogido el Corratel, el Babén, el Saladar, Dolores y San Fulgencio, y ha ido a desembocar al mar. Y en el caso de la inundación era la ruptura que hemos tenido aquí en Almoradí, que al final todo lo que ha cogido en su camino lo ha ido dañando, ¿vale? Entonces, para tener esos dos conceptos claros, os voy a enumerar 6 causas principales de daños por inundaciones y otras 6 soluciones. Por ejemplo, daños por inundaciones se producen al ocupar la zona inundable por viviendas, infraestructuras y todo tipo de equipamiento urbano, y pasando por alto todas las obligaciones de la normativa vigente, ¿vale? Luego, en los espacios agrarios, los cultivos intensivos se hacen sin prácticas de conservación, se retiran terrenos nuevos, destruyendo la cubierta vegetal natural y construyendo grandes extensiones de cultivo que favorecen la escorrentía en caso de lluvia. Si estos días, antes de que arreglen las parcelas, se dais una vuelta por el campo, aquí en la huerta no, pero en el campo que han hecho nuevos cultivos, veréis el destrozo que ha hecho el agua. Es decir, ha bajado con tan velocidad que se ha llevado todos los márgenes, los árboles y todo eso. Son plantaciones nuevas que no han respetado ninguna norma para contener el agua. Otro punto sería no se para de impermeabilizar el suelo, construyendo urbanizaciones, polígonos industriales, centros comerciales. Todo esto hace que a mayor terreno impermeable, mayor aumento de la escorrentía frente a la fuerte lluvia. Otro punto sería cada vez hay menos drenaje natural del río, al construir nuevas infraestructuras como autovías, carreteras, rotondas y taludes que crean barreras al drenaje natural, como ha pasado, por ejemplo, ahí en el Saladar, que se ha topado contra el agua, contra la AP7, y ha tenido que romper el agua un trozo de carretera para poder pasar. Otro punto sería, por ejemplo, las grandes obras de defensa frente a inundaciones, que también distorsionan la percepción de riesgo y dan lugar a falsa seguridad y favorecen la mayor ocupación en zonas inundables, aumentando el riesgo de la población y sus bienes.
Pues esto lo tenemos aquí en el río Segura. En el río Segura sabéis todos que va por un tramo artificial en el que por gravedad estamos regando la huerta, pero claro, cuando se rompe va a buscar su cauce natural. Entonces parece que estamos seguros, pero cuando se rompe estamos inseguros. El otro punto sería: los ríos se han quedado sin su espacio natural. Se crean nuevos cultivos en los espacios fluviales y las infraestructuras urbanas van estrechando el cauce del río y reduciendo a su capacidad de evacuación del agua natural. Ahora os voy a decir los seis puntos que podemos hacer para reducir el riesgo de inundaciones. Pues el primero sería respetar las zonas inundables, cumpliendo con la ordenación del territorio y la normativa autonómica y municipal tan vigente. Devolver al río, otro punto sería devolver al río su espacio fluvial y por ejemplo, en las aguas arriba de las zonas urbanas, por ejemplo, estaríamos hablando de la vía alta, crear bosques de ribera para intentar minimizar la proliferación de cañas. Hemos tenido muchas bardoneras, bueno, los que no conozcan, bardoneras es un montón de cañas que hacen de tapón al paso natural del agua, y es porque las cañas se proliferan tan rápido que ahora cuando ha bajado el agua la ha arrastrado y ha tenido muchos problemas, sobre todo por ahí por Molina de Segura y Murcia. Otro punto sería medidas naturales de retención de agua en los espacios agrarios. Por ejemplo, si hacemos buenas prácticas creando setos vegetales en los linderos de las parcelas, evitaríamos que el agua corriera mucho. Recuperar los cultivos con parcelas de forma de terraza sería evitando que el agua corra como en los nuevos cultivos que se están haciendo, que ahora se plantan por goteo y se ponen en pendiente para la montaña. Por eso cuando baje el agua, pues se lo lleva todo. Mantener la cubierta vegetal de los cultivos y así retendremos sedimentos y favorecemos la filtración de la lluvia. Otro punto para posibles soluciones sería implantar sistemas de drenaje urbano, reducir la impermeabilización del suelo urbano con superficies vegetales, zanjas filtrantes, pavimentos permeables, humedales artificiales, jardines de lluvia y espacios inundables artificiales. Eso sería una especie de reserva de agua para cuando viene la correntiva. Luego, otro punto a tener en cuenta sería eliminar viviendas e infraestructuras de las zonas de alto riesgo y trasladarlas a zonas más seguras. Con ayudas públicas y en términos generales no se debería reconstruir viviendas en zonas inundables, sino procurar su reubicación en zonas más seguras. Y como último punto sería informar a la sociedad sobre la gestión de las inundaciones, desarrollo de programas de educación y capacitación en torno al río y del peligro de su crecida. Una sociedad bien informada apoyará la gestión adecuada del territorio fluvial. Y esto también va relacionado sobre los planes de emergencia de inundación. Si a nosotros nos explican cómo está estructurada y qué es lo que tenemos que hacer en cada momento, yo creo que no repetiríamos el caos que hemos sufrido, ¿no? Por ejemplo, los planes de emergencia están obligados a elaborarlos la Consellería y luego cada ayuntamiento sus particularidades, pero eso lo desconoce todo el mundo. Y si hicieran charlas para explicar qué es lo que hay que hacer en el caso de esta emergencia, pues podríamos ubicarnos cada uno en nuestro sitio y no tendríamos el caos que hemos tenido en esta última inundación. Bueno, yo por mi parte
Esto es lo que quería transmitir. 1999 surge una plataforma y tiene dos pegatinas que se repartieron por toda la Vega Baja. Una es una rana y la otra es un cauce del río. ¿Qué quería decir esas dos pegatinas? Que vivimos como los anfibios y necesitamos que el agua que nos llegue esté en condiciones y necesitamos unas infraestructuras y un río cuidado porque corremos peligro. Se está diciendo por todos los medios de comunicación que esto ocurre cada 500 años. Voy a dar datos solamente del siglo XX. Septiembre de 1906. Torrevieja, Almoradí, Crevillente, Orihuela estuvieron bajo el agua y media Vega Baja. Septiembre de 1919, la San Miguelá. Toda la comarca quedó debajo del agua. Septiembre del 44, abril del 46, septiembre del 47. En ese septiembre del 47, Benferri se quedó sin cementerio. Sin cementerio. 1946, Franco hace el Senajo y el eslogan se ha acabado con la sequía y con la inundación. Pueden ustedes construir sin problema. 1987, gobierno socialista, plan de avenidas, 80.000 millones de euros. Esta plataforma, con el nombre de Coordinadora por Río Segura, le planteó a los ingenieros de la obra que lo que habían hecho en la Vega Media, eliminando los meandros y haciendo un cauce muy profundo, era meternos un cañón de agua en pocas horas en la Vega Baja. Además teníamos dos problemas. Orihuela tiene una caja de río que no es capaz de pasar de 240 metros cúbicos. Cuando pasan 5 más, ya se sale el río. Y Rojales tiene un puente del siglo XVIII que no es capaz de pasar más de 300 metros cúbicos por segundo. Tenemos que afrontar estas obras. Además viene un reguerón de Uchillo que Murcia, para no inundarse por el Guadalentín, desvió las aguas del reguerón, que ellos llaman reguerón, las pasaron a la Rambla de Uchillo. Claro, cuando llueve una lluvia de esta, la Rambla de Uchillo traslada también 140 o 150 metros cúbicos por segundo y se topa a la altura de la Campaneta con el río Segura. Se crea una ola y Molins se convierte en un lago. Mi mayor solidaridad con ese pueblo. La Rambla de Vanilla es algo que a la gente de Redován, a la gente de Descorratel, los ancianos de esas dos zonas, es algo que temen porque durante mucho tiempo le han hecho mucho daño. Pues ha ido haciendo daño desde la Murada, 195 metros sobre el nivel del mar.
¿Cómo es posible que haya barrido calles enteras en La Murada? Un poco más abajo, en Ferri. Y un poco más para abajo, Redován, Escorratel. Todas las casas que se han urbanizado en ese nuevo desvío que ha hecho Orihuela. Y toda ese agua, cuando llegó a Rafal, la desviamos al Salarico. Por la Rambla se convirtieron las Salves de Mayayo, Mudamiento y Abanilla en 3 cañones. ¿Qué hizo en esta riada cada pueblo? Pasarle el agua si podía al de abajo. Ese es el plan que tenemos de evacuación en esta comarca. Lo del río en el puente de Algolfa, 1916. Fotografiamos las láminas del río, porque entre las láminas la fisura llenaba la acequia del río, y los de San Fulgencio le pedían al Daniel que cerrara la acequia, porque nos inunda, y Daniel le decía, si la acequia la tengo cerrada, si es el agua de la fisura. El Ayuntamiento de Almoradí comunicó a la Confederación la situación de esas láminas. 1919 se han roto. Un poquito antes de romperse, horas antes, se advirtió al Ayuntamiento que había allí mucho peligro. Hemos inundado una serie de urbanizaciones que están hechas y no tienen plan de evacuación. Ahora pedimos colocar un colector adecuado. El colector se hace primero y después las casas. ¿Sabéis que en Almoradí hay un solo edificio que ha resistido a todas las riadas que hay aquí? Uno. ¿Sabéis cuál es? La iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque está construido sobre la cota 12. Es el único que tiene la cota máxima y además hay unos escalones para subir. Pero sin embargo, al resto de vecinos se proyectan urbanizaciones como la que aún se sigue presionando para construir en el Salar. Toda la responsabilidad la quieren desviar hacia la Confederación, que tiene muchísima responsabilidad. ¿Qué ha hecho la Diputación de Alicante en los últimos 10 años? ¿Qué ha hecho en los últimos 10 años? Ni una sola vez ha habido un escrito hablando de la huerta. Han habido muchos hablando a favor y colgando pancartas del trasvase. Pero nunca se ha preocupado de cómo estaban las motas, ni cómo estaban las acequias. Cuando se hacían las azarbes, se restringían sus cauces y se convirtían en cauces la mitad o menos de lo que eran normalmente. Y en la desembocadura, ¿qué pasa en la desembocadura? Llevamos muchísimos años pidiendo que la carretera que une Guardamar con la Marina vaya en alto sobre unos pilotes para dejar paso de agua. No solamente que no se hace eso, que se llena aquello de camping y de fábricas y de un polígono industrial proyectado y aprobado, que no se ha puesto en marcha pues porque alguien no ha querido poner a empezar a construir.
y la desembocadura que está al final, ¿cuánto se ha dragado? Venimos pidiendo en la desembocadura una cosa parecida a Holanda. Unas láminas, cuando el levante sube mucho, no deja desaguar. Tenemos que bombear el agua por arriba de esas láminas. Pero conforme va llegando el agua, no como ha pasado ahora, dejemos que aquello se ahogue. Pero es que además, un agradecimiento a riego de Levante, margen izquierda, un ente al cual la Vega Baja, la Huerta, le dio agua en 1916. Ahora hicieron un canal, bueno, lo hicieron los trabajadores, lo tienen perdido, completamente perdido. Tan perdido que cuando el río cogió la altura de 5,5 metros, la gente de la Huerta Guardamar quiso ir a bajar las compuertas porque entraba un río de agua por el canal y estaba inundando la huerta de Guardamar, San Fulgencio y parte de Rojales. ¿Sabéis lo que pasó con la compuerta? Que estaba hecha un bloque, no se pudo bajar ni con máquina. ¿Qué dijo Riego de Levante? Haced lo que queráis, echar tierra. No, si los daños los has ocasionado tú, ¿qué serás? Y vamos a pedir que sean los responsables del daño que han ocasionado. Esta es la situación que nos encontramos. Si alguien dice que se van a acabar aquí las inundaciones, os está mintiendo. Pero sí que se pueden tomar medidas. Por ejemplo, nosotros el otro día, hablando con geógrafos de España y de fuera de este país, nos decían, pero ¿cómo construís ahí sótanos? Estáis mal de la cabeza. Si solamente el nivel freático os llenará los sótanos de agua. ¿Por qué no construís sobre pilares la primera planta? ¿Por qué permitís que os hagan tantas carreteras por la huerta sin salidas adecuadas? Incluso después se ordenan tapar los tubos para desviar el agua a las heredades. Pues se han reunido los alcaldes de nuestra comarca antes de ayer en Orihuela y ya han hecho un plan de lo que hay que hacer para acabar con esta miseria. Lo habréis leído en la prensa. ¿En qué consiste el plan? Donde hay una carretera de doble dirección, la A91 esa, pues ahora autovía. Por donde va la A95, autovía. El AVE, preguntarle a los de CO y a los de Albatera, que dijimos que fuera por detrás de la carretera general, por detrás de la autovía, no, que se termine. Que se hagan más infraestructura. Hay un punto, ¿verdad?, que dice infraestructura, creo que dice hidráulica para evitar desastres o catástrofes de lluvia o algo así. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que quieran coger el dinero que van a recoger y en vez de pensar en esa cantidad de familias que no saben dónde van, por dónde van a tirar, haber mandado un auténtico ejército de psicólogos y psicólogas para trabajar con la gente que ha quedado tan desamparada, y en vez de ponerse en contacto con especialistas en geografía urbana para ver qué hacemos, no, ya lo han decidido, se han reunido y han tomado la decisión. Yo, que podría seguir toda la noche contando historias, no voy a hacerlo, voy a callarme ya, porque quiero recoger vuestros deseos, vuestras angustias, vuestras desesperanzas,
vuestras alternativas, porque con todo eso vamos a recorrer todos los pueblos más afectados de la comarca. Y con todo ese material que recojamos, se lo pensamos llevar también nosotros a la Fiscalía. ¿Pero para qué? ¿Para qué se lo queremos llevar? Para que vengan aquí, porque la Fiscalía dice en su punto número 3, algo así, que son los defensores del pueblo, los que están pendientes de nosotras y de nosotros. Manden ustedes un fiscal o una fiscal a la Vega Baja, estudie, analice qué ha pasado y qué responsabilidad hay sobre lo que ha ocurrido. Y a todos ellos, si en algún caso tienen responsabilidad penal, aplíquenle eso. Esto no puede pasar con la dimisión de alguien. ¿Qué ganamos nosotros solamente con la dimisión de alguien? Al otro día, otro en el puesto. Y con ese documento lo volveremos a traer al Moradí, porque queremos que lo votéis. Queremos que la alternativa que se elabore para el futuro de nuestra tierra sea un documento democráticamente discutido y aprobado por las personas que viven en esta tierra. Y yo os digo que nos tenemos que movilizar. Si no salimos a la calle, si no ven que estamos tremendamente enfadados, nos van a hacer poco caso.